Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una época, bueno, un movimiento artístico alemán de finales del 18 que es fascinante. El Sturm und Drang. Efectivamente. Tenemos como base un artículo enciclopédico bastante completo y la idea es, pues, desgranarlo un poco, ¿no? Sí, entender bien qué fue, por qué surgió así, tan potente. Exacto. Y ver cómo afectó a todo. Literatura, teatro, música, incluso la pintura. Porque la idea central es fuerte, ¿eh? Esa rebelión contra la razón, contra la ilustración. Totalmente, apostando por la emoción pura y dura, la subjetividad a tope. Eso es. Queremos buscar esos matices, esas claves que quizás no son tan obvias. Pues sí, Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en esa tormenta ímpetu, ¿no? justo esa es la traducción, sí. Tormenta e ímpetu, o a veces tormenta y pasión. Y hablamos de un periodo, la verdad es que bastante corto. Ah, sí. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues principalmente, digamos, desde finales de la década de 1760 hasta principios de la de 1780. O sea, poco más de una década, pero muy, muy intensa, Vaya, concentrado entonces. muy concentrado. Y la esencia es esa, ¿eh? Ser un movimiento que ya apunta al romanticismo, ¿sabes? Un protorromanticismo. Una reacción clarísima contra el racionalismo de la Ilustración. Que lo veían como algo frío, quizá. Exacto, como algo limitante. Y también contra la rigidez del neoclasicismo francés, que era lo que dominaba en ese momento. El estilo ese que buscaba orden, reglas, modelos clásicos. Todo muy medido. Eso es. Y aquí, en cambio, el foco se pone en el individuo, en su mundo interior, y sobre todo en expresar sin filtros las emociones más fuertes, incluso las más oscuras o violentas, ¿eh? Se trataba de romper cadenas emocionales, por así decirlo. Es interesante porque un movimiento tan emocional, tan visceral, que tenga un nombre tan concreto, Sturm und Drang. ¿De dónde salió ese nombre exactamente? Pues mira, es curioso, viene directamente del título de una obra de teatro. Ah, ¿sí? Sí, sí, Sturm und Drang, de Friedrich Maximilian Klinger, se escribió en 1776, y aquí hay una figura que fue bastante importante, aunque quizás menos conocida, el empresario teatral Abel Seyler. ¿Qué papel jugó? Pues fue su compañía la que estrenó esa obra de Klinger. Pero no solo eso, Seyler en general apoyó mucho a estos dramaturgos jóvenes y rebeldes. Les dio un espacio, ¿sabes? O sea, fue un impulsor clave. Una obra un poquito anterior, que ya mostraba ese gusto por el conflicto pasional, por la emoción desbordada, ya apuntaba maneras, digamos. Entiendo. Nace en el teatro, entonces, que parece un eje central. Pero, ¿qué ideas había detrás? ¿Qué alimentaba esa rebelión contra la razón ilustrada? A ver, hay que situarlo en lo que se llama la contrailustración. Esas corrientes de pensamiento que empezaban a cuestionar un poco los pilares de la Ilustración. Como una respuesta crítica. Exacto. Y filosóficamente hay dos nombres que son fundamentales aquí. Johann Georg Hamann, Ujú. que defendía la importancia del lenguaje, de la intuición, de la experiencia directa, sensorial, frente a la razón abstracta. Y Johann Gottfried Herder. Herder sí me suena a más. Claro, Herder es clave. Defendía la cultura popular, el famoso Volksgeist, el espíritu del pueblo. Valoraba el genio individual y la autenticidad de cada cultura nacional frente a esos modelos universales que proponía la Ilustración. Entendido. O sea, ellos dieron la base intelectual para valorar lo subjetivo, lo particular, lo emocionalmente auténtico, ¿no? Justo eso. Pusieron las bases para decir, oye, la emoción, la intuición, lo que siente el individuo, eso también importa, y mucho. Vale, ya tenemos el contexto filosófico y el origen del nombre. Vayamos ahora a la literatura, que parece el corazón del movimiento. ¿Cómo? ¿Cómo se siente una obra Sturm und Drang? ¿Qué la hace diferente? Pues intensidad. Esa es la palabra. Mucha intensidad. El protagonista típico, fíjate, no suele ser el héroe ilustrado, virtuoso, que busca el bien común. ¿Qué va? Más bien lo contrario. A menudo sí, es un personaje que se mueve por pasiones que lo arrasan. La venganza, una codicia desmedida, un amor que lo consume hasta la destrucción, una rebeldía total contra la autoridad o las normas sociales. O sea, personajes complejos y a menudo conflictivos. Muy conflictivos. Y la acción puede ser violenta, muy directa.
Hay un tono claramente antiaristocrático y una fascinación por lo humilde, lo natural, lo instintivo, pero también por lo doloroso, lo terrorífico. Lo veían como parte genuina de la vida, ¿sabes? Sin idealizar. Nada de idealizar. La subjetividad lo empapa todo. Y a menudo hay una sensación de agitación constante, de conflicto interno, de no encontrar tu sitio. Suena a que estas obras debieron ser un bombazo en su época. ¿Nos puedes dar algún ejemplo que fuera especialmente rompedor? Hombre, sin duda, el primer Goethe es fundamental aquí. Su drama Götz von Berlingen, de 1773, fue como un puñetazo en la mesa. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Pues rompía con todo lo que se esperaba en el teatro neoclásico. Las unidades de tiempo y lugar fuera. Se inspiraba en la libertad de Shakespeare, en su estructura más caótica, más episódica. Y presentaba un héroe rebelde, un caballero medieval que lucha por su libertad. Fue un manifiesto en sí mismo. Ya veo. Pero creo que hay otra obra de Goethe que fue aún más explosiva, ¿no? Sí, totalmente. La que de verdad desató la tormenta fue su novela epistolar Las desventuras del joven Werther, del año siguiente, 1774. Ah, Werther. Esa sí que ha trascendido. Incluso hoy se conoce. ¿Pero qué la hizo tan potente en su momento? Era más que una historia triste, ¿verdad? Mucho más. Werther no fue solo un éxito de ventas, fue un auténtico fenómeno social y cultural. Una fiebre Werther, he oído alguna vez. Exacto, la Werther Fever. Capturó a la perfección ese nuevo énfasis en la sensibilidad individual llevada al extremo. Esa introspección tan profunda, a veces casi enfermiza. El amor imposible de Werther por Lotte, su frustración, su incapacidad para encajar en las convenciones sociales. Y, bueno, su trágico final. El suicidio, claro. Claro. Todo eso resonó de una forma increíble en una generación que empezaba a valorar la autenticidad emocional por encima de la fría razón. Tocó una fibra muy sensible. ¿Hasta qué punto llegó ese impacto? Pues fíjate, generó imitaciones en la forma de vestir, en la forma de hablar e incluso, lamentablemente, una ola de suicidios. Gente que se identificaba tanto con Werther que, bueno, demuestra el poder casi peligroso que se le atribuía a esa expresión emocional tan cruda, tan directa. Era algo revolucionario. Impresionante. Realmente una novela que marcó una época. Y aparte de Goethe, ¿quién más estaba en esa primera línea? Friedrich Schiller es el otro gigante del movimiento, sobre todo con su primera obra de teatro, Los bandidos, Die Räuber, de 1781. ¿De qué iba? Es un melodrama superpotente sobre dos hermanos nobles enfrentados. Uno es el bueno y el otro el malo. Pero es más complejo. Explora la rebelión contra el orden establecido, la corrupción, la búsqueda de libertad a cualquier precio. Es pura energía Sturm und Drang en escena. Personajes consumidos por pasiones extremas y una crítica muy fuerte a la hipocresía social y religiosa de la época. Otro bombazo, imagino. Sí, otro gran éxito y muy polémico también. Y luego hay otros autores muy interesantes que exploraron temas quizás más específicos, pero igual de potentes. Michael Reinhold Lenz, por ejemplo. ¿Qué temas trataba? Pues en Los soldados, por ejemplo, hizo una crítica social muy dura sobre el impacto del ejército en la vida civil y la vulnerabilidad de las mujeres frente a los abusos de poder. Lenz es fascinante, muy moderno en cierto sentido. Y has mencionado a Wagner antes, ¿no? H.L. Wagner. Sí, Heinrich Leopold Wegener. Él abordó en La infanticida un tema que era muy sensible en la época, el infanticidio cometido por mujeres jóvenes, solteras y desesperadas. Lo usó como una forma de criticar la rigidez moral, la falta de apoyo y la desigualdad social que las llevaba a esa situación. Era una crítica social brutal. Temas muy duros, desde luego. Sí, no se andaban con chiquitas. Y Klinger, claro, que no solo dio nombre al movimiento con su obra, sino que también exploró el individualismo, la rebelión. Todos ellos, de alguna manera, estaban mirando a Shakespeare. Como modelo. Sí, lo veían como el genio natural, el que rompía las reglas porque sí, porque su genio se lo permitía. Creaba personajes complejos, reales, con sus contradicciones. Era la antítesis del teatro francés, tan encorsetado. Interesante ese punto sobre Shakespeare. Y antes has apuntado algo sobre las mujeres escritoras. Ah, sí, es una reflexión que también aparece en La Fuente y que me parece importante. Llama la atención la aparente ausencia de voces femeninas reconocidas dentro del canon oficial del Sturm und Drang. ¿A qué se puede deber?
Bueno, se sugiere que podría haber un cierto etos masculinista en el propio movimiento, centrado en esa rebeldía y pasión más viril, y quizás también un sesgo posterior de la crítica literaria, que no reconoció o no valoró adecuadamente a figuras como Marianne Hermann, por ejemplo. Que sí existieron, pero quedaron en la sombra. Exacto. Es un buen recordatorio de cómo se construye la historia literaria y de qué voces a veces se quedan por el camino. Algo para tener en cuenta. Muy pertinente, sí. Toda esta efervescencia en la literatura, en el teatro, es muy clara. Pero me surge la duda. ¿Y la música? ¿Los compositores de la época se contagiaron de esta tormenta y pasión? ¿O la música iba por otro lado? Quizás más formal. Es una pregunta muy buena y la respuesta tiene sus matices. Sí que hubo un reflejo en la música, sí, aunque quizá no fue algo tan directo o tan unificado como en la literatura. Se habla de un estilo Sturm und Drang musical. Sí, se habla de él. Coincide más o menos en el tiempo y tiene características bastante reconocibles. Por ejemplo, un uso mucho más frecuente de las tonalidades menores. Que suelen asociarse a sentimientos más oscuros, tristes. Exacto. Más sombríos, más agitados, menos luminosos que los modos mayores. También melodías más angulosas, con saltos grandes, inesperados, que rompen la fluidez. Cambios muy bruscos de tempo, de rápido a lento. Y de dinámica, de suave a fuerte. Imagínate pasar de un susurro a un grito musical de repente. Impactante. Sí, buscaban impactar. Ritmos muy marcados, pulsantes y a menudo sincopados, que crean como una tensión, una irregularidad. Y el uso de efectos como el trémolo en las cuerdas. El trímolo. Sí, esa repetición muy rápida de la misma nota o de dos notas alternas crea una sensación como de temblor, de agitación, de tensión contenida. El objetivo era claro, sacudir emocionalmente al oyente. ¿Y dónde se veía esto más claramente? ¿En qué tipo de música? Pues la conexión más evidente, lógicamente, se da en la música que acompaña al texto, al drama, o sea, en el teatro musical, la ópera o el melodrama. Claro, ahí la música puede subrayar directamente las emociones. Exacto. Piensa, por ejemplo, en el ballet Don Juan de Gluck, que es de 1761, un poco antes del auge literario, pero donde ya se buscaba explícitamente crear una atmósfera de miedo, de terror, con la música. O en Pygmalion de Rousseau, que era una obra hablada, pero con interludios musicales que intensificaban el drama. Eso fue un precursor del melodrama y tuvo mucha influencia en Alemania. ¿Y qué compositores concretos asociamos con este estilo más apasionado, más Sturm und Drang? Pues a menudo se habla de un periodo Sturm und Drang en la obra de Joseph Haydn. Haydn. Me suena más a clasicismo puro. Sí, pero tuvo una fase, sobre todo entre finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XVIII, en la que experimentó bastante. Compuso varias sinfonías en tonalidades menores, lo cual era bastante raro entonces. ¿Algún ejemplo conocido? Pues mira, está la sinfonía número 49, La Passione, en fa menor, o la número 44, Trauer, Luto, en mi menor, y sobre todo la número 45, Los Adioses, en la extrañísima tonalidad de fa sostenido menor. Los adioses. ¿Por qué se llama así? Por el final, es famosísimo. Los músicos, uno a uno, van dejando de tocar y abandonando el escenario, hasta que solo quedan dos violines. Es una ruptura de la forma muy teatral, muy efectista. Vaya, sí que suena diferente a la imagen habitual de Haydn. Sí, en estas obras hay mucha agitación, mucha inquietud, silencios inesperados. Rompen un poco con esa fluidez y equilibrio clásicos. También se nota en algunos de sus cuartetos de cuerda de esa época, como los del Opus 20 y en algunas sonatas para piano. O sea que Haydn coqueteó con esa intensidad, pero sin llegar a romper del todo con la estructura clásica. Algo así. Exactamente. Introduce elementos de pasión, de sorpresa, incluso de angustia, pero siempre mantiene un control formal muy notable. De hecho, él mismo nunca usó el término Sturm und Drang ni habló de esa influencia literaria directamente. Es más bien una etiqueta que le hemos puesto nosotros después, a posteriori. Entiendo. ¿Y Mozart? ¿También tuvo su momento Sturm und Drang? Pues hay un caso muy claro. Su sinfonía número 25 en sol menor,
de 1773. Es una de sus 2 únicas sinfonías en modo menor y tiene una energía nerviosa, unos ritmos sincopados muy característicos. Recuerda un poco a la escena inicial de la película Amadeus, ¿no? Esa intensidad. Sí, sí, ahora que lo dices. Pues esa sinfonía se suele citar como ejemplo, aunque algunos musicólogos creen que Mozart pudo estar más influido por obras similares de compositores que trabajaban en Viena en esa época, como Johann Baptist van Hall, un checo, más que por el movimiento literario alemán directamente. O sea que las influencias podían venir de varios sitios. Claro, Viena era un crisol musical. A veces se asocian también otros compositores a este estilo, como algunos de los hijos de Bach, sobre todo Carl Philipp Emanuel Bach o Joseph Martin Krauss, un compositor sueco de origen alemán. Pero hay que ser un poco cautos, ¿Por qué? porque la influencia directa y consciente del Sturm und Drang literario en la música es un tema debatido entre los expertos. No fue una conexión tan automática como a veces se presenta. Viena era muy cosmopolita y la música seguía también otras modas y tendencias europeas. Pero algo sí que dejó, ¿no? Sin duda. Lo que sí es cierto es que toda esta exploración de emociones más extremas, de contrastes más fuertes en la música de esta época, sí que preparó el terreno, abrió puertas para lo que vendría después con Beethoven, con Weber, con Schubert, con el pleno romanticismo musical. Creó un lenguaje más expresivo. Entendido. Y mencionabas antes que esto también llegó a las artes visuales. ¿De qué manera? Sí, también se ven ecos. Piensa, por ejemplo, en la pintura de paisajes de esa época. No solo buscaban la belleza tranquila, idílica del paisaje neoclásico, empezaron a aparecer cuadros de tormentas marinas violentas, naufragios. La naturaleza desatada. Exacto. Artistas como Joseph Vernet en Francia, o Caspar Wolf en Suiza, o Philip James de Loutherbourg en Inglaterra, pintaban ese poder sublime pero también aterrador de la naturaleza, su capacidad de destrucción irracional, el hombre pequeñito frente a la fuerza descomunal de los elementos. El lado menos amable de la naturaleza. Justo. Y también piensa en las visiones más oníricas, a veces macabras, de Henry Fuseli, un pintor suizo que trabajó mucho en Inglaterra. Sus cuadros de pesadillas, de monstruos, de escenas nocturnas y perturbadoras. Suena muy poco ilustrado eso. Totalmente. De hecho, Goethe admiraba mucho a Fuseli, precisamente por esa capacidad que tenía de darle un buen susto al espectador, como decía él. Claramente había un interés creciente por explorar el lado oscuro y racional de la experiencia humana y del mundo. Queda claro que fue una corriente que buscó agitar, remover conciencias en muchos frentes. Has insistido varias veces en el teatro como un escenario crucial. ¿Fue solo por las obras que se escribían o había algo más en el ambiente teatral de la época que favoreció esto? Fue una mezcla de cosas, sí. El teatro en el siglo XVIII estaba en plena transformación. La burguesía, la clase media, estaba en ascenso y empezaba a ver el teatro como un espacio importante, un lugar para el debate social, moral. Ya no solo entretenimiento para la corte. Exacto. Además, en Alemania, después de la Guerra de los 7 años, había un sentimiento nacionalista creciente. Se buscaba afirmar una cultura propia, alemana, frente al dominio cultural francés y su neoclasicismo. ¿Crear un arte alemán? Eso es. Y encontraron inspiración, como decíamos, en Shakespeare. Lo redescubrieron y lo vieron como un genio natural, libre de las reglas artificiales francesas. A todo esto le sumas la tensión social entre clases, la necesidad de expresar nuevas ideas. El teatro era el lugar perfecto para que todo eso explotara. ¿Y cómo eran esas obras en escena? ¿Qué las hacía diferentes a lo que se veía antes? Pues rompían muchas normas establecidas. Por ejemplo, adoptaban la estructura episódica de Shakespeare, muchas escenas cortas, saltos en el tiempo y el espacio. Nada que ver con la unidad de tiempo, lugar y acción del teatro neoclásico. Más dinámico, quizás. Mucho más. Y no tenían miedo a mostrar la violencia en escena. Mezclaban géneros, tragedia y comedia, algo que para la tradición francesa era impensable, casi una herejía. O sea, buscaban impactar. Sí, y usaban el escenario para cuestionar abiertamente las normas sociales, las morales establecidas, exploraban la psicología de los personajes de forma más profunda, incluyendo sus lados oscuros, la depresión, la crueldad, y a menudo los finales eran abiertos, ambiguos, sin una moraleja clara y tranquilizadora. Muy moderno, en cierto modo. Sí,
En muchos aspectos sí. Y de nuevo hay que destacar el papel de gente como Abel Seyler, los directores de compañía que se atrevieron a programar estas obras tan rompedoras, tan diferentes. Tuvieron su mérito. Volvamos un momento a los dramaturgos clave. Has mencionado a Goethe, Schiller, Lenz, Wagner, Klinger. ¿Cómo plasmaron ellos específicamente ese espíritu Sturm und Drang en sus obras de teatro, más allá de lo general? A ver, Goethe, con Götz von Berlichingen, como decíamos, fue el que importó el modelo shakespeariano, esa libertad estructural, el héroe individualista y rebelde, la mezcla de tonos. Fue como una declaración de guerra a las reglas francesas. Pura energía. ¿Y Schiller con los bandidos? Schiller llevó al extremo el conflicto familiar, social, la rebelión contra la autoridad paterna, incluso contra Dios. Es una obra con una fuerza emocional arrolladora, personajes al límite, muy potente. Lenz, decías que era muy crítico socialmente. ¿Sí? Lenz, en obras como Los soldados o El preceptor, usó el teatro de forma muy directa para criticar las estructuras de poder, las convenciones sociales que aplastaban al individuo. Mostraba la vulnerabilidad de la gente, sobre todo de las mujeres, frente a esas estructuras. Sus personajes a menudo se sienten atrapados, con identidades rotas. Algunos lo ven como un precursor del teatro crítico de Brecht. Fíjate. ¡Qué interesante! Y Wagner, con La infanticida, puso en escena un tema tabú, como dijimos, para denunciar la hipocresía moral y el sufrimiento de las clases más bajas. Mostraba cómo las decisiones de los poderosos, de la aristocracia, podían destrozar vidas burguesas. Usaba un lenguaje muy variado, desde lo más elevado a lo más popular. Y Klinger, el que dio nombre a todo. Klinger, en su obra Sturm und Drang, que curiosamente está ambientada en la Revolución Americana, exploró también esa rebelión individual, esa búsqueda de libertad, y mezcló géneros de forma muy consciente, buscando precisamente esa alternancia de emociones fuertes, de tensión y momentos más ligeros. Todos ellos, cada uno a su manera, usaron el teatro como un laboratorio para explorar la condición humana en sus aspectos más extremos y conflictivos. Una verdadera explosión creativa en el teatro alemán de la época, sí señor. Pero antes comentaste que, a pesar de toda esta intensidad, fue un periodo relativamente breve. ¿Cuánto duró realmente este fervor del Sturm und Drang? Sí, eso es importante remarcarlo. Como movimiento cohesionado con esas características tan marcadas, su apogeo fue corto. Algunos estudiosos, como Waterhouse, lo sitúan principalmente entre 1771 y 1778, más o menos. O sea, menos de 10 años en realidad. Sí, fue una llamarada muy intensa, pero bastante fugaz. Pronto, los propios protagonistas, los grandes nombres como Goethe y Schiller, empezaron a evolucionar ¿Hacia dónde? hacia lo que conocemos como el clasicismo de Weimar. Empezaron a buscar un mayor equilibrio entre la emoción desbordada y la forma artística, entre la libertad individual y una cierta armonía, un ideal más universal. Como una maduración, quizás. Se podría ver así. De hecho, ellos mismos, más tarde, miraron hacia atrás y vieron el Sturm und Drang como una fase necesaria, pero de exuberancia juvenil, de exceso quizás, algo que había que superar para alcanzar una expresión más serena y equilibrada. Entiendo. ¿Y después qué pasó con ese legado? Pues el camino se bifurcó un poco, parte de ese énfasis en la emoción y la forma fue absorbido y transformado por este clasicismo de Weimar, dándole una profundidad que quizás no tenía el neoclasicismo anterior. Y otra parte, la más radical, la más centrada en el individuo y la emoción extrema, alimentó directamente las llamas del primer romanticismo alemán, que heredó y desarrolló muchas de sus inquietudes. Entonces, si tuviéramos que resumir, que destilar la esencia de su legado, ¿qué sería lo más importante que nos dejó esta Tormenta y Pasión? Porque parece que fue algo más que un simple escalón hacia el romanticismo, ¿no? Fue una sacudida importante en sí misma. Absolutamente. Yo creo que su gran impacto, su gran legado, fue cambiar radicalmente el foco de atención en el arte. Puso la emoción, la subjetividad, la experiencia individual en el centro del escenario artístico, y lo hizo desafiando la primacía que hasta entonces tenía la razón ilustrada. Le dio valor a lo irracional, digamos. Exacto. Se atrevió a mirar de frente a los aspectos más oscuros, más irracionales, más conflictivos del ser humano. La violencia, la angustia, la rebeldía.
sin intentar suavizarlos o darles una moraleja fácil y complaciente. Rompió tabúes. Sí, rompió muchos tabúes. Y aunque fuera un movimiento breve, sentó las bases indispensables para el romanticismo, eso es innegable. Pero también, en un sentido más amplio, abrió la puerta a una nueva sensibilidad, a una forma mucho más moderna de entender el arte, como un vehículo para expresar la experiencia interior, la complejidad del yo. Su eco, de formas muy diversas, creo que resuena hasta hoy. En definitiva, el Sturm und Drang fue eso, una explosión corta pero increíblemente intensa. Una descarga de emoción cruda, de individualismo, que desafió el orden establecido en las artes alemanas del siglo XVIII y, como dices, abrió caminos por los que de alguna manera todavía transitamos. Precisamente. Y quizás, bueno, para terminar, podríamos darle una vuelta a una idea. Adelante. Podríamos reflexionar sobre cómo esa tensión fundamental que articula todo el Sturm und Drang, esa lucha constante entre la emoción individual, en estado puro, casi salvaje, y las restricciones que impone la sociedad, las normas, incluso la propia razón, sigue siendo un motor creativo increíblemente poderoso hoy en día. En el arte actual, Sí, tal vez se manifiesta de maneras más sutiles, más complejas, no tan directas como entonces. Pero esa exploración del yo frente a las estructuras que intentan contenerlo, que intentan darle forma, esa dialéctica entre libertad interior y norma exterior, parece ser una constante en el arte y la cultura. Una tensión que quizás nunca llega a resolverse del todo. Es algo que sigue ahí, latiendo.